tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa al horario de la cena familiar para, digamos, para recordar algunas cosas, para hablar de prevención, de salud, sobre todo nos interesa mucho hablar de prevención, más que de enfermedad, como siempre les digo, ¿no? El martes pasado no salimos al aire, no emitimos el programa. Recuerden que fue por el tema del partido. Me parece que iba a estar mejor el programa de acuerdo a cómo se presentó la cosa, así que la próxima vez la vamos a pensar de nuevo. Y bueno, quiero contarles algunas particularidades de este programa. Un programa muy especial el de hoy. Primero porque primero les voy a pedir disculpas porque me van a escuchar un poco difónico, estoy con un problemita en las cuerdas vocales, pero gracias a Dios hoy me toca hablar poco, voy a hablar muy poco, lo necesario nada más. Hoy va a hablar nuestro invitado. Este programa surge así casi por casualidad, es un tema que en los 6 años de programa que llevamos nunca lo tocamos. Hemos hablado de autismo, hemos hablado de algunos trastornos, hemos hablado de bullying, en fin, hemos hablado de discapacidades, pero nunca hablamos de trastornos mentales. Es un abanico muy grande, es un camino muy resbaladizo, es un tema muy áspero, muy árido para tratar y creo que va a ser un programa difícil, que espero que a mi invitado se le haga fácil, porque hay que encontrar las palabras, ¿no es cierto?, para hablar de este tema. Y les decía que surge de una manera muy especial, surge a instancias de una llamada telefónica que me hace un amigo, que me dice: mirá, Manolo, sería bueno que alguna vez hagas algún programa sobre este tema, porque hay mucha gente que está esperando, hay mucha gente que padece de estos problemas, y bueno, realmente nunca pensé que cuando me empiezo a bucear y a buscar un poco de información de que realmente había una incidencia tan importante, ¿no? También vamos a tratar de encontrar, como les decía, las palabras adecuadas para que nadie se sienta tocado en su fibra íntima, como siempre digo, pero son temas que necesariamente hay que hablarlos. Y más cuando hablamos de las incidencias, de la frecuencia de estos problemas que afectan prácticamente a un 1% de la población. Entonces, si hablamos de que Posadas tienen 450.000 habitantes y hay 4.000 o 4.500 personas que lo están padeciendo, y alguien se tiene que hacer cargo de esto. Y lo mejor que podemos hacer es darlo a conocer, con total libertad, como siempre lo hacemos, y buscando la palabra adecuada. Como siempre decimos, este es un programa que nació para los chicos, para las madres, después se fue ampliando un poquito, empezamos a hablar de enfermedades, de salud, de prevención, de todos los temas, y hemos hablado no creo que hay pocos temas que han quedado fuera de nuestros programas. Y bueno, serán el próximo tema de otros capítulos, de otros programas, ¿no? ¿Por qué hablamos de trastornos mentales, ¿no? Trastornos mentales porque podríamos decir que suena un poquito mejor que enfermedades mentales, no estigmatiza tanto. También podemos hablar de psicopatologías, en fin, varios nombres que podemos darle a un mismo problema. Y esto es tan viejo como la misma humanidad. Yo voy a hacer una introducción y después les prometo que no voy a hablar más. Simplemente, como siempre, me gusta hacer una pequeña introducción para saber de qué vamos a hablar, de ese grupo de gente que tiene una historia tan grande y tan vieja como la propia humanidad. A los trastornos mentales antiguamente se los catalogaban como posesiones demoníacas, fuerzas sobrenaturales, al punto tal que se hacían prácticas aberrantes, ¿no?, como las trepanaciones. Se han encontrado en la antigüedad cráneos trepanados, perforados, pensando que de esa manera se sacaban los malos espíritus.
Después pasamos por otras etapas, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX hubo una gran variación y empezó a tocarse con mayor asiduidad este tema. Y bueno, aparecieron los hospitales psiquiátricos o centros de reclusión más que nada, ¿no? Aparece el hospital muy famoso en Francia, el Charenton, donde se hacían tratamientos bastante digamos, traumáticos, como lo que hoy sería un submarino, ¿no? En la época de la dictadura prácticamente, algo parecido. Y bueno, y así fueron surgiendo prácticas que después se fueron desechando y se fue progresando mucho. Por último, fíjense qué contradicción, ¿no? Que en el año 1949 se practica o se le otorga, mejor dicho, el Premio Nobel de Medicina a una persona, Antonio Moniz, porque fue el que digamos, se dio cuenta de que la lobotomía, o sea, la extracción del lóbulo, de parte o total del lóbulo frontal, generaba cierta mejoría en los pacientes con trastornos mentales. Todos recordarán y todos hemos visto la famosa Atrapado sin salida, ¿no? Con Jack Nicholson, brillante interpretación de él, y donde él la padeció. Después se llegó a la conclusión de que la lobotomía no era la respuesta adecuada y a partir de 1967 prácticamente, o por lo menos pensamos que se dejó de hacer. Y en el año 64, y con esto termino, en el año 1964 aparece el proyecto, un proyecto que se llamó MK Ultra, que digamos utilizaba distintas técnicas, distintas terapias con psicotrópicos, con opiáceos, con barbitúricos y hasta con electroshock. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Y la mayor parte de los pacientes terminaron con un daño cerebral aún mayor. Bueno, después de esta breve reseña de todo lo que ha pasado en el campo de los trastornos mentales, el objetivo de nuestro programa hoy tiene prácticamente dos o tres digamos, paradigmas. Uno es, y es lo que yo le pedí a nuestro invitado, a quien voy a presentar inmediatamente, hoy nos acompaña el licenciado Alberto Pech. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, un placer. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. El licenciado Pech es licenciado en Psicología, graduado en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Es posadeño, es misionero. Estuvo muchos años fuera de nuestra tierra, casi 30 años, ¿no? Sí. Y hace un par de años decidió volver a traernos lo que recogió y lo que pudo, para ver si se puede sembrar acá, ¿no es cierto? Yo le pedí especialmente que, como es un tema muy sensible, más allá de que ya sabemos que nuestro programa busca siempre las palabras adecuadas y que se puedan atender, y a raíz de que empezamos a hablar de que se iba a hacer este programa, surgieron un par de inquietudes. Y que no, digamos, que más que en cuanto a lo que le puede interesar a la gente, que es patrimonio del especialista, del psiquiatra, como es la droga adecuada, el tratamiento adecuado, hay dos cosas que preocupan mucho a nuestra sociedad. Y quizás a estos 4.000, si se dan cuenta, o a los que están alrededor de estos 4.000, que son muchos más, multipliquemos por 3 o 4, o 10 o 15, entonces hay un gran núcleo de personas involucradas. Entonces le pedí especialmente hablar de dos temas, que como siempre les digo, parece poco, pero se nos va a ir el programa sin terminar seguramente, amén de las preguntas que ustedes nos puedan mandar. En primer lugar, hablar de ese periodo tan difícil que a mí como pediatra me pasa, cuando tengo al chico que ya no quiere atenderse conmigo porque ya se siente grande, pero es demasiado chico para ir al médico de adulto, ¿no? Esto yo lo traslado al campo de la psicología, entonces decir, bueno, ¿qué es
una conducta normal en un adolescente o una crisis normal del adolescente y que es una conducta patológica en un adolescente o que nos está marcando alarmas, tips, alertas rojas que están de moda ahora diciendo no, esto no es tan normal, puede estar apareciendo un trastorno mental debajo de esto. Ese va a ser un punto del cual vamos a hablar. Y el otro tema del cual vamos a hablar es de la parte que quizás represente algo muy importante, no sé, quizás lo más importante en la persona que padece un trastorno mental y en la familia, que es qué se puede hacer además de las terapias médicas, de los tratamientos médicos, de las drogas, qué otras cosas se pueden hacer. ¿Qué otras terapéuticas, laborales, pintar, escribir, cantar, bailar? Porque charlando con la persona con la cual, a raíz de quien surge el programa, me dice, bueno, él tiene un hijo con este tema, un chico que hizo un brote a los 12, 13 años, un brote psicótico, y tiene 32 años. O sea, hace 20 años que vive con ellos y que quiere encontrarle una solución a cómo convivir con ese niño que, digamos, no puede estar encerrado todo el día en la casa. Que ya no es niño. Que ya no es niño, no puede jugar con juguetes en la casa, tiene que salir, pero si sale es un problema, se puede perder, se puede escapar de noche, le puede pasar cualquier cosa a la noche cuando... Bueno, licenciado, me estoy quedando sin voz. Bueno. Así que primero, muchas gracias por venir porque es un tema que yo sé que va a ser difícil hablarlo, creo que para usted va a ser muy fácil. A mí prácticamente me resultó difícil porque me imagino, me pongo en el lugar de la gente que está con este problema, pero sé que vamos a encontrar las palabras adecuadas y transmitirle a la gente qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno pretende. Sí. Y para qué uno estudió tantos años, ¿no? Así que gracias por venir y bueno, tenemos casi una hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Es difícil hablar de la adolescencia porque la adolescencia empezó a existir hace relativamente poco en la historia de la humanidad. Pero, digamos, todos sí estamos de acuerdo en que es un periodo crítico, ¿sí? En la adolescencia hay algo que uno puede definir como una crisis normal. ¿Sí? El adolescente es una persona que está sintiendo un dolor, ¿sí? Algo le duele, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué le duele a un adolescente? ¿Sí? Y hay varias respuestas. Le duele la niñez que está perdiendo, que conoce. Le duele los papás de ese niño, de esa niña, que ya conoce, que ahora empiezan a ser los papás de un adulto, una adulta, ¿sí? Tiene que cambiar su forma de relacionarse con el mundo, ¿sí? Su cuerpo experimenta cambios. Grandes cambios. Vaya, que unos cuantos. Sí, ¿Sí? seguro. Hay cuestiones que eran tremendamente atractivas en la infancia que empiezan a dejar de serlo. Y otras cosas que no tenían ningún atractivo y que, bueno, empiezan a importar. ¿Sí? Digamos, el despertar de la sexualidad, ¿sí? Y todo esto produce una cantidad de movimientos internos en el joven, en la joven y en sus padres. Y acá empieza la complejidad. Porque cuando un niño empieza a dejar de ser niño, ¿sí? Empieza la preadolescencia, ¿sí? Después ingresa ya en la adolescencia, sus padres vuelven a atravesar la crisis de su propia adolescencia.
O sea que entra a jugar un factor los padres del niño. Claro. Cómo fueron resolviendo ellos los nuevos dilemas que tiene el joven. Sí, sí, sí. Imagínese un papá o una mamá que experimentó, por ejemplo, de forma muy dolorosa, ¿sí?, la sexualidad, va a pensar que su hijo, que su hija va a vivir lo mismo. Va a pasar lo mismo. Y no necesariamente sucede lo mismo. El chico empieza, o la chica empieza a hacer elecciones, ¿sí? Cambia su forma de pensar, ¿sí? Se va haciendo adulto en su pensar, entonces empiezan los cuestionamientos a los padres, ¿sí?, que a veces son cuestionamientos muy agudos, ¿sí? Y esto implica un cambio en la modalidad del vínculo. No es lo mismo relacionarse con un niño pequeño, ¿sí?, que con un adolescente, un puber, Sí. ¿sí?, que ya piensa de otra manera, ¿sí?, siente de otra manera y puede tener una forma de ver el mundo muy diferente a sus padres. Y esta forma puede ser legítima. Ajá. Ahora, para añadir un poquito más de complejidad, ¿sí?, a veces esta forma de ver el mundo no se corresponde a un desarrollo esperable o normal, sino que estamos frente a un desarrollo patológico, ¿sí? ¿Cómo diferenciar, digamos, una crisis normal de una crisis que está anunciando otra cosa? ¿Sí? Bueno, eso es complejo, ¿sí? Eso es complejo. Normalmente, digamos, para lo que sería una crisis patológica, ¿sí?, va habiendo señales, ¿sí?, generalmente en la escuela. En la escuela. La maestra nota algo, ¿sí?, los profesores, el de educación física, ¿sí?, el de matemática, ¿sí?, El gabinete. y esto llega al gabinete, ¿sí? Y el gabinete empieza a tener charlas con el alumno, después cita a los padres a veces van, a veces no van, a veces van un poco mal predispuestos. Los padres somos, o siempre fuimos, o históricamente somos un poco reacios a aceptar determinadas cosas, ¿no? Y sí. Decimos, no, están creciendo, son cosas Claro. normales, a mí me pasó. Claro, y hay otra cosa, que es confundir la vida del hijo con la vida del papá o de la mamá, ¿sí? El hijo o la hija tiene una vida que le es propia, ¿sí? No necesariamente va a ser igual a papá o a mamá. Le tocan otras cosas, ¿sí? Sí. Y no es una herida para el papá o para la mamá que el hijo o la hija tenga una dificultad. Ajá. Y una cosa que es muy importante, que yo siempre lo digo, no tienen la culpa. No la tienen, ¿sí? Lo que determina que una persona haga una determinada enfermedad es tremendamente complejo, ¿sí? Es una interacción de muchísimos factores. No lo podemos reducir a es culpa de mamá, es culpa de papá. O cómo lo criamos. Tampoco para sacarlo a relucir en una pelea familiar durante la cena, por ejemplo, ¿no? Estaba en la hora. Sí. Pero esto es muy importante, ¿sí? Porque de los padres depende el futuro de ese joven o de esa joven.
va a haber señales, ¿sí? Puede ser que algún familiar aporte algo. Los mismos padres pueden estar sospechando, ¿sí? Sí, tiene pocos amigos o no tiene ninguno. Pocos amigos. La escuela le va mal, Ajá. ¿sí? O le va bien en todo lo que él tenga o ella tenga que hacer solo, Ajá. pero no en grupo. Ajá. No se integra. Claro. Hay algo que no es armónico, ¿sí? En el barrio puede surgir algo, ¿sí? Otras veces, en casos más graves, ya aparece, qué sé yo, la policía, digamos, interviene, digamos, la sociedad, sí, sí, ¿sí? Sí. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿sí? El chico da señales, Está en nosotros los adultos saber escucharlas. ¿Cómo diferenciar las señales de las mañas, no? Bueno. Pues, sí. Mañas, diciendo así Sí, algo que usamos muy acá, ¿no es cierto? Pero no sé si... digamos, la maña que es, ¿sí? Es un tipo de manipulación, ¿sí? Que hace el chico, que a veces ya lo aprenden a hacer desde muy chiquitos, ¿sí? Sabe que si sigue llorando, el no se transforma en sí. Y para los 14, 15 años ya tenemos un chico que está muy entrenado con esto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Generalmente, yo vuelvo a lo de las señales, Sí. ¿no? En la escuela va a aparecer algo. En la escuela aparece algo. ¿Sí? O en el club, ¿sí? En algún espacio en el que el chico o la chica comparta con otros, ¿sí? Bien. Puede ser un familiar, pueden ser amigos, ¿sí? Gente del club, gente del barrio, ¿sí? O a veces, los propios padres, ¿sí? Siempre es mejor consultar que no consultar. Bueno, ahí me das pie a un tema que es que a uno como padre, yo por lo menos lo vivo mucho, si bien yo soy pediatra, pero bueno, atiendo chicos hasta 13, 14 años y algunos grandotes que no se quieren ir también, pero cuando uno habla de que me llamaron de la escuela, que haga una consulta con el psicólogo, que esto, es como que surge un freno, como diciendo, porque uno se imagina que tras la consulta del niño con el psicólogo viene la consulta con los padres, o al revés, primero con los padres y luego con los chicos. Hay diversas modalidades y técnicas, pero ahí debemos reconocer, o por lo menos yo tengo que reconocer, que lo que me toca vivir, lo que veo, es que cuando hablo de los padres, el papá especialmente, el papá, el masculino, es un poco más reacio a aceptar no a poner mano dura, sino más reacio a aceptar un asesoramiento terapéutico. La mamá por ahí se inclina un poquito más por si hagamos algo y ojalá esté todo bien. El papá dice, no, ya se le va a pasar, yo era así. Bueno, es difícil mirar para adentro, ¿sí? Y cuando un hijo nuestro hace una crisis, esto implica que tenemos que mirar para adentro, ¿sí? Pero somos los adultos. Está bien. Es lo que nos toca. Está bien. Sí. Bueno, tenemos 2 minutos para decirle a nuestros amigos 3 o 4 cosas así. Bueno, tenemos un chico adolescente en casa, con todo lo que eso implica, que puede venir tatuado, que puede venir con el pelo, está todo bien, pero decirle, bueno, ¿en qué casos yo tengo que abrir los ojos, mirar, digamos, como haciendo una pequeña síntesis, 3, 4 tips de decir, ojo,
lo vamos a mirar de cerca, ¿no es cierto? Bueno, dijimos el que se aislaba. Sí, cualquier cambio brusco. Cualquier cambio brusco. ¿Sí? Un chico que qué sé yo, tiene una forma de ser, una forma de hablar que de repente cambia. Ajá. ¿Sí? Puede ponerse más agresivo, puede ponerse más retraído, pero de repente. ¿Sí? Que uno puede ver algo en semanas. Bien. ¿Sí? Lo primero es hablar con el muchacho, con la Sí. chica. ¿Sí? Sí. Y buscar en el entorno, ¿sí? En la escuela, si notaron algo, los amigos o los padres de los amigos, ¿sí? Y ahí, si hay algo, va a surgir. Bien. Surge. Y hay que estar dispuesto a hacerle frente. Aceptar. Bueno, perfecto. Estamos con el licenciado Alberto Pech, psicólogo, hablando de, bueno, se ha especializado también en psicoanálisis y en una parte muy importante que es el acompañamiento terapéutico en los trastornos mentales, ¿no es cierto? Entonces, estos fueron unos pequeños tips que quisimos largar como para decir, bueno, algo, nuestro hijo está haciendo un clic, ¿es la crisis normal o está haciendo algo que se está escapando de lo normal y debemos abrir los ojos y estar alertas y no mirar para otro lado porque quizás después haya pasado la oportunidad? Así que les voy a pedir un par de minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a meternos en un tema importante, que es, vamos a nombrar cuáles son los principales trastornos mentales que pueden presentarse y qué se puede hacer desde la otra mirada, ¿no es cierto?, para acompañar a estas personas y sobre todo a la familia, que es quien también un poco padece y acompaña la enfermedad. No se vayan, en 2 minutos volvemos. Bueno, estamos de vuelta y estamos con nuestro invitado de hoy, el licenciado Alberto Pech. A la señora que nos reclamaba que, bueno, que pongamos el nombre del invitado, ahí está, matrícula, especialidad, y bueno, y la imagen ya la vieron. Bueno, más que un mensaje, es una reflexión, se la voy a trasladar a la audiencia. Me dice: buenas noches, doctor, soy acompañante terapéutico de Oberá. Podríamos decir que esta nueva profesión ayuda mucho a las personas con distintos trastornos, lo que en algunos casos las familias no ven. Me gustaría que las obras sociales tomen más en serio esta modalidad que toma el profesional a cargo. Convivimos el día a día y estamos atentos a cada movimiento del paciente, sea bueno o sea malo. Bueno, cumplimos en transmitirlo, queda la inquietud. Una pregunta para Alberto. Dice: siempre fuimos una familia muy humilde. Lo que hacemos con nuestros 2 hijos es tratar de darle todo lo que nosotros no pudimos tener. ¿Está bien eso? Bueno. Yo no sé, yo no soy el especialista. En principio mal no está. Ajá. Ahora, digamos, ¿cuál sería el sentido de la pregunta, ¿no? Tratar de que la descendencia tenga un mejor pasar, bueno, digamos, es una buena idea. Uh-huh. ¿Sí? El tema es cómo uno la implementa. ¿Sí? Si es oyendo los intereses y los deseos de los niños o desoyéndolos. Ajá. ¿Sí? Si es respetando o es sin respeto. ¿Sí? Si es una traducción directa de mis deseos frustrados, ¿sí? Sí. Depositados en los niños, o no. Es muy difícil contestar así. Bien. Muy difícil. También seguramente va a depender del chico también, ¿no? Sí, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Siempre hay algo que está pasando.
¿sí? Porque lo que uno escucha mucho dice, bueno, yo pasé hambre, pasé muchas privaciones cuando tuve que estudiar, había noches que no cenaba, que tomaba un mate cocido, y bueno, y no quiero que le pase eso a mi hijo. Entonces, hoy que tengo la posibilidad, no quiero que él lo pase. Bueno, hay que ver, hay que saber balancear quizás los tiempos y... Cada hijo tiene una historia, Exacto. ¿sí? Es el protagonista de una historia. Pero hay algo que me quedó grabado y que creo que va a marcar un poco quizás uno de los puntos más importantes del programa, ¿no? Que el tema de la culpabilidad, ¿no? Que uno siempre se autoflagela, dice, mi hijo está haciendo un trastorno mental, tiene una esquizofrenia, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que mi hijo termine? Hablando de este tema, ¿qué es un trastorno mental severo? Bueno, si podemos darle una definición que... Sí, la definición es una definición de la Organización Mundial de la Salud que crea, digamos, Sí. este término, ¿sí? Para dar cuenta de una serie de trastornos que tienen una especificidad porque tienen, cada uno tiene lo suyo, Sí. ¿sí? Sus características, pero tienen puntos en común, ¿sí? Que son crónicos, o sea que tienen una duración muy prolongada, en general son tratables pero no tienen cura y hay deterioro, ¿sí? Y hay una merma muy grande en la autonomía de la persona, ¿sí? A veces llega al punto de que, bueno, necesita asistencia para vestirse, para comer, ¿sí? Para atarse los cordones, ¿sí? Obviamente, conseguir un trabajo es muy difícil, ¿sí? Estudiar es muy difícil, tener una vida social saludable también, ¿sí? O sea, discapacita a una persona. Sí, sí, es un tipo de discapacidad, ¿sí? En Argentina la ley que tenemos de discapacidad no discrimina entre discapacidad mental, motora y sensorial, ¿sí? Para la ley los tres grandes grupos, Sí. digamos, de discapacidades son lo mismo. A los fines legales es lo mismo, ¿sí? Esto tiene aspectos positivos, otros no tanto, pero bueno, es la ley y tenemos que conocerla, ¿sí? Porque es la que nos regula a todos. Digamos, los trastornos mentales graves o severos, ¿sí? Son, por ejemplo, ¿sí? Hay un listado, lo pueden buscar en internet, ¿sí? Pero tenemos las esquizofrenias, ¿sí? Que son varias, el trastorno bipolar, que también hay varios tipos, ¿sí? Las depresiones, trastornos delirantes y después otros que son por ahí un poquito más raros, ¿sí? Pero, digamos, en este listado, digamos, el número de personas ya es un número bastante significativo, ¿sí? Tiene una incidencia estadística muy grande, ¿sí? Son personas que tienen necesidades muy específicas, no solamente en cuanto al tratamiento, que de eso se ocupa el profesional médico psiquiatra, ¿sí? Que indica la medicación, ¿sí? Para cada caso, ¿sí? Sino que hay otras patas, ¿sí? La psicoterapia, ¿sí? Y lo que sería la rehabilitación psicosocial, ¿sí? Y después otra pata más que, bueno, que viene después en realidad, que sería la posibilidad de inserción laboral, ¿sí? Que ya es un poco más de acuerdo a cómo responde. Cómo evoluciona la persona, ¿sí? El recurso básico, ¿sí? Para implementar en la vida de una persona que tiene un trastorno mental severo, un trastorno mental grave, ¿sí?
más allá del tratamiento medicamentoso que lo brinda el psiquiatra, la psicoterapia que la brinda el psicólogo, ¿sí? Es el centro de día. El centro ¿sí? de día. Que es un lugar físico, ¿sí? En donde la persona pasa el día. Correcto. ¿Sí? Generalmente estamos hablando de personas que tienen dificultades muy importantes a la hora de armar rutinas. ¿Sí? Rutina laboral, difícil, escolar, difícil, muchas veces las rutinas cotidianas básicas, la persona no las puede hacer. ¿Sí? Entonces esto, bueno, ya lo ordena, a la mañana tiene tal actividad, a la tarde tal actividad, ¿sí? La modalidad de trabajo es trabajo de taller, ¿sí? Taller de música, ¿sí? Para ejecutar, música para bailar, pintura, actividad física, ¿sí? Huerta, hay muchas actividades, ¿sí? Un famoso pediatra y psicoanalista que fue el doctor Donald Winnicott, él trabajaba con chicos muy graves, muy graves. Él en la posguerra, ¿sí? Trabajó con los chicos con los que nadie quería trabajar en Inglaterra. Y hay una carta de él que a mí siempre me conmovió mucho, que entrando a un centro de día, perdón, a un hogar, él se pregunta, ¿qué cura acá? ¿No? Entonces dice, bueno, yo curo por mi arte médica, ¿sí? Sí. Curo por mi conocimiento del psicoanálisis, ¿sí? Pero el jardinero también cura, porque el jardín está bien mantenido, ¿sí? La cocinera también, porque el chico tiene que estar bien nutrido. Sí. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que inciden en la salud de una persona, ¿sí? Y el lugar también, el lugar físico. ¿Sí? Sí. Yo te interrumpo. Estas imágenes que estamos viendo acá, que realmente son hermosísimas, ¿no? Estas imágenes son las imágenes de un centro de día. Sí. ¿No es cierto? De un centro de día del cual vos sos el director. Exactamente. Sí, sí. Uno se imagina a una persona con un trastorno mental, con esta opción de estar acá mirando estas palmeras, sentado acá, que le lean algo, que escriba, que pinte, que camine, que converse, o en su hogar, encerrado, no cuando los padres salen a trabajar, las 24 horas del día, Sí. porque los padres tienen que salir, el que es empleado público de las 6 hasta las 2 de la tarde, el que es profesional la mañana a la tarde, más allá de la actividad que tenga, Sí. el chico con alguien tiene que estar, no puede estar solo. Sí. No puede estar solo en la casa. Sí. Y hay otra cuestión, que todas estas patologías, la persona tiende al aislamiento, tiende a quedarse encerrado, tiende a quedarse en la habitación. Hay muchos casos que las personas ni siquiera salen para ir al baño afuera. ¿Sí? Estamos hablando de casos graves. Sí. ¿Sí? Entonces, y esto es la patología, ¿sí? Eso es la enfermedad. Eso no es la elección de un estilo de vida. El estilo de vida es otra cosa, ¿sí? Cualquiera sea la elección del estilo de vida, hay trabajo, hay satisfacción personal, hay intercambio con otros, ¿sí? Si la persona está aislada, está encerrada, no se quiere bañar, es muy difícil que coma o tiene manías, digamos, muy complejas para comer, ¿sí? Con la ropa, no tiene contacto social o lo tiene solamente mediado por la computadora, ¿sí? Pero exclusivamente. Sí. ¿Sí? Entonces la chica se busca un novio que vive en Kazajistán, ¿sí? Que uno no sabe si existe,
si existe en ese país, ¿sí? Digamos, mucha de la vida que desarrolla este muchacho, esta muchacha, está muy basada en la imaginación, ¿sí? Cuando la imaginación está muy exacerbada y suplanta a la realidad, estamos en un problema, ¿sí? Ahí estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? Por supuesto, esto hay que hacer las consultas, esperar los diagnósticos, los tratamientos, ¿sí? Pero digo a las personas para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí. Sí, me imagino, más cuando uno, aparte uno tiene que pensar, ¿no?, que nadie está exento de esto. Es absolutamente democrático todo Exactamente. esto. No hay distinción de clase social, eso te iba a decir, sí. De raza, de credo, de geografía, de clima, ni de culpa. Ni de culpas. Eso es lo que uno siempre dice, ¿no? Bueno, trasladándolo un poco a lo que es el otro tipo de discapacidad, ¿no? Que uno dice, sí, un discapacitado. Uno tiene que saber que una persona puede pasar a ser un discapacitado al día siguiente. A mí me pasa algo grave esta noche y yo mañana puedo amanecer con una discapacidad, con un accidente cerebrovascular, con un infarto, con una hemiplegia, una parálisis, puedo hacer un brote esquizofrénico. Ya no tengo la edad, a lo mejor, pero no da la edad. No da la edad. Pero da para otras cosas. Para otras cosas. Entonces, uno se pregunta si las estadísticas son, como siempre decimos, sí, pero bueno, es el 1%, pero al que le toca es el 100%. El 1% es mucho. Y es muchísimo, es muchísimo. Quiere decir que estamos hablando, como decíamos, entre 4 o 5 mil personas que no las vemos. Que no las vemos porque en algún lugar están. Sí. ¿No es cierto? Sí, no están, no son virtuales. No. O están en una casa, o están en un centro de día, o están en un psiquiátrico, no sé. O en un geriátrico. No. En algún lado están, ¿sí? Hay muchos prejuicios, ¿sí? Prejuicios sociales en relación a la enfermedad mental. Sí. Muchísimos. Prejuicios que es necesario, digamos, ir corrigiendo, principalmente con educación, ¿sí? Y prejuicios que hacen mucho daño, ¿sí? Una persona con un trastorno mental grave que no tiene el tratamiento que necesita, que no tiene la rehabilitación psicosocial que necesita, vive muy mal, y todo el entorno también. Hijos, hermanos, padres, primos, amigos, vecinos, ¿sí? Qué tremendo. Es un sufrimiento, lo que pasa es que es un sufrimiento un poco mudo. Ajá. De eso no se habla. De eso no se habla. Como de otras cosas. ¿No es cierto? Sí, es muy difícil. Es muy importante el trabajo con la familia, ¿sí? Porque son quienes sostienen el tratamiento, son quienes sostienen todas las patas, ¿sí? Porque otra cosa que tienen en común todas estas enfermedades es que la persona no sabe que está enferma, ni lo reconoce, ¿sí? Qué sé yo, para otras enfermedades es más sencillo, uno tiene una fractura, sí, bueno, qué sé yo, me rompí una pierna, ¿sí? O tengo fiebre, ¿sí? Bueno, en estas enfermedades no se da esto, ¿sí? Y es parte de la enfermedad, ¿sí? No es culpa de fulanito, porque así como decimos que los papás no tienen la culpa, el chico, la chica tampoco la tienen, ¿sí? Se dio así, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que esa persona tenga la mejor calidad de vida posible? Bien.
Alberto, ¿nos podés decir, porque vamos a ir a un último corte, después vamos a redondear un poco esto que está más que interesante, ¿no? Me quedaría, pero bueno, pero viene la novela. Sí, nos corre sultán. Tu centro está ubicado en la calle Colombres, 3811. Sí. El teléfono es un celular. Sí. 376 42 42 949. Perfecto. ¿Sí? ¿Y tenés tiene su página? Sí, en el Facebook, Fundación Camino de las Misiones. Bien, ahí es donde te van a encontrar más fácil, sí, más rápido. Sí, Fundación Camino de las Misiones. Ajá. ¿Sí? Van a ver las palmeras. Con las palmeras se va a identificar. Sí. Bien, estamos hablando con el licenciado Pech de trastornos mentales, del centro de día, de los cambios que encontrábamos en los adolescentes. Y bueno, nos quedan unos minutitos de programa que vamos a hacerlo después de este pequeño y breve corte. Y nos vamos a despedir seguramente con algunas conclusiones y con algunos mensajes que están llegando y que bueno, son más que interesantes y vamos a tratar de responderlos también. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en estos pocos minutos que nos quedan de un programa más que interesante, ¿no? Yo diría atrapante y que da para mucho, pero bueno, el tiempo siempre es tirano y seguramente van a poder comunicarse con el licenciado a través de su página, que como les decía, él es Camino de las Misiones. Ahora también ya pusimos el celular, ahí lo pueden ver en pantalla, donde pueden comunicarse con él y él les va a contestar todas las inquietudes que tengan. Ojo que cuando ellos están atendiendo, apagan el celular, así que hay que buscar los momentos adecuados. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque el paciente requiere también de su tiempo. Si hay algo que realmente es molesto, es que cuando uno está teniendo una charla, ni digo una entrevista con un terapeuta, ¿no? Pero hasta en el propio consultorio nuestro, que es que uno deje de atender y vaya, atienda el celular, lea un mensaje. Es una cosa bastante, más allá de lo que yo lo he comentado en muchísimos programas. A veces por ahí uno sale a comer algo afuera, va a un restaurante y se encuentra con que de una mesa, una familia muy bien integrada, el matrimonio, los 3 hijos y 5 celulares, uno en cada mano, y están ahí, el mozo está esperando, pobre, para tomarle el pedido, y están cada uno en su mundo, ¿no? Todo un tema. Bueno, así eso que para otro programa. Ahí vamos a hacer otro programa. Bien, me preguntan si estas enfermedades tienen coberturas o deben ser cubiertas por las obras sociales. Bueno, acá yo voy a contestar lo que conozco y él me va a agregar algo si cuando una enfermedad mental o cualquier otra enfermedad produce una discapacidad, de acuerdo a la ley de discapacidad y a la clasificación CIE 10, que es la que rige nuestra legislación, obviamente que hay muchas enfermedades que son discapacitantes y otras que por más que son bastante graves no entran en no pueden ser rotuladas como discapacidad. Uno tiene que acceder a lo que se llama el CUT, o sea, el Certificado Único de Discapacidad, que hay un organismo que lo otorga, que es el único que lo otorga. O sea, un certificado de discapacidad no sale del consultorio de un profesional, ni de un psicólogo, ni de un pediatra, ni de un neurólogo. Sale de un conjunto, de un equipo que envía al paciente con la probable discapacidad a una junta, es evaluado y si corresponde se le entrega el certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad no hay que tenerle miedo, porque mucha gente, ¿cuál es la ventaja de tener un certificado de discapacidad? Que si uno tiene una obra social, a partir de la presentación del CUT, del Certificado Único de Discapacidad, digamos, es
es como que la obra social se tiene que hacer cargo de las terapias. Lleva un trámite y es entendible y es atendible. Les explico por qué. Porque si bien la obra social es la que tiene que pagar, ¿no es cierto?, por las prestaciones, que no son baratas también, digámoslo, son moduladas, son de alto costo, la obra social paga y puede tener un recupero a través de un sistema que antes se llamaba APE y ahora se llama SUR, pero que bueno, tuvo varios problemas políticos. ¿Qué pasaba? Una obra social, hay de todas, las muy buenas, las medianas y las más o menos, me refiero a capacidad, ¿no? ¿Qué pasaba? Una obra social tenía que, digamos, hacer un gasto importante. Vamos a suponer, por decir, un paciente trasplantado de hígado. Un trasplante de hígado entre una cosa y otra sale $1.000.000 de pesos. La obra social se tiene que hacer cargo y tendría que recuperar eso a través de ese programa. Bueno, ahí se armó un gran lío durante mucho tiempo. Fue la famosa época, sin entrar en la parte política, donde se esfumaron 30.000 millones de pesos del programa SUR, sí, y que ahora está volviendo a funcionar, ¿no es cierto? Por eso a veces lento, porque si bien la obra social tiene que pagarle al terapeuta, después tiene que recuperarlo para poder seguir solventando a los otros que no son discapacitados y que tienen que hacerse todo el circuito, ¿no? Pero es importante que lo sepan que si bien el trámite es engorroso y requiere mucho papeleo, se accede a los beneficios de la obra social, se accede a beneficios en el transporte, si corresponde se accede a una pensión, sí, a una pensión para el discapacitado. Bueno, eso es lo que yo puedo decir desde mi punto de vista. No sé si tenés algo que agregar al respecto a esto que preguntaban. Es una señora que evidentemente tiene un hijo con un trastorno mental, ¿no? Sí. La cobertura es del 100%. Ajá. Sí, esa es la respuesta. Sí, sí. Sí. Y te voy a sí, es totalmente, así. Es así. Fíjate, tanto obra social como prepaga. Sí, viene sí a colación, porque fíjate lo que ¿por qué hago la pregunta? ¿Por qué hice todo dice, doctores, ya estamos metidos. Muy interesante el tema de hoy. El tratamiento de una persona con trastornos mentales es importantísimo porque aborda todos los aspectos de la vida social del paciente, que suele ser lo más afectado. Ojalá cobre más importancia y sea reconocido por las obras sociales acá en Misiones, como lo viene haciendo hace rato en otros lugares. Sí, bueno, en Misiones también está implementado, simplemente hay que cumplimentar con todos los requisitos y también hay que entender que hay enfermedades que por más que uno las tenga, se las pueden rotular como discapacidad y hay otras que no pueden ser, lamentablemente, a pesar de que sean molestas, crónicas y quizás de por vida. Claro, eso tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de autonomía y autovalimiento. Exacto. ¿Sí? Que ahí hay test que se aplican. Sí. Y eso lo determina la Junta Evaluadora de Discapacidad. Bien. ¿Sí? Que tiene los especialistas que hacen falta, digamos, si es una especialidad, si el tema es traumatológico, bueno, hay traumatólogos, si es psiquiátrico y psiquiatras. Bien, ¿sí? Perfecto. Te hago una consulta. Tenemos una persona con trastorno mental, 18, 20 años, 22, no puede autovalerse, por supuesto, es un problema para la familia, porque la familia tiene que salir a trabajar o a estudiar. Está la opción, me decías, del centro de día, ¿no es cierto? Se hace una evaluación de la persona previa, cómo es el ingreso, dejando de lado el tema de las obras sociales que ya sabemos que tienen que hacerse cargo. Sí. ¿Qué tipo de terapia se le va a hacer? ¿Llevan todos lo mismo? ¿Es evaluado por un equipo? Lo primero es que, digamos, es el psiquiatra el que hace la indicación. Ajá, correcto. ¿Sí? Como indica medicación, puede indicar una dieta, una serie de cosas, indica, por ejemplo, centro de día. ¿Sí? Digamos, para que una persona ingrese, ¿sí? Un paciente, bueno, hay un proceso de admisión.
que no es sencillo ni dura poco. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ver la especificidad, ¿sí?, de ese caso. Muchas veces tenemos que trabajar mucho tiempo con los padres antes de que la persona nos conozca, ¿sí? Porque hay que resolver otro montón de cuestiones. Sí. ¿Sí? Después sí, evaluación psiquiátrica, evaluación, digamos, de la evaluación que hace un terapista ocupacional, por ejemplo, que tiene que ver con la capacidad de autovalimiento. ¿Sí? Evaluación social, ¿sí? Una trabajadora social también se ocupa. ¿Sí? El psiquiatra tratante tiene que hacer la indicación, digamos, bueno, tenemos que tener la indicación de medicación, ¿sí? La medicación de rescate, por ejemplo, ¿sí? Si es una persona que hace determinado tipo de crisis, ¿sí? Usted tiene que tener a mano los elementos necesarios indicados por el psiquiatra. Exactamente, ¿sí? Ya indicado, firma y sello, ¿sí? El trabajo se desarrolla en la institución y también afuera, porque la idea es trabajar la reinserción social, ¿sí? Y eso solamente se puede hacer en la sociedad, ¿sí? Por eso es un centro de día. Exactamente. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, puede haber salidas para ir al cine o algún recital, alguna actividad. ¿Al catamarán? ¿Sí? Catamarán, sí. ¿O no? Sí, ¿O va a ser se me difícil? ocurren algunas un poquitito más sencillas. Podemos ir a pescar a la costa. Sí, Sí, seguro. Bien, bien, o sea que es todo un proceso de admisión, de, digamos, al paciente se le pone un rótulo, digamos, no un rótulo, no es la palabra, se lo cataloga como con tal problema, qué terapia va a ser, uno se propondrá seguramente objetivos, los padres irán viendo si esos objetivos se cumplen. sí. Tendrán que cumplir objetivos en la casa también los padres y la familia. Sí, sí. Bueno, como ven, bueno, una última preguntita porque se nos fue el tiempo. Sí. No quiero dejar de responder porque hay gente que nos escribe desde El Dorado. Me dicen, doctor, si en algún programa posterior podrían hablar, por favor, de la psicosis en la adolescencia. Yo la he padecido. Soy de El Dorado. Bueno, muchas preguntas sobre dónde queda el centro de día, sobre cómo se puedan comunicar. Bueno, están los teléfonos, está la página del Facebook, que va a ser la forma más práctica de... Bueno, muchísimas preguntas y que lamentablemente, bueno, yo algunas las que puedo las contesto durante la semana y las otras se las voy a trasladar para que se puedan, hay un sistema que tenemos donde se pueden recontestar las preguntas. Sí, así que eso bueno, yo después me encargo. Perfecto. Vamos a recordarles a nuestra teleaudiencia que el programa lo pueden volver a ver el sábado próximo a las 14:15 horas. Y que, digamos, fue un tema, primero se me puso medio complicado, no encontraba las palabras, después prácticamente fluyó. Te agradezco que hayas aceptado venir. Sé que detrás tuyo hay un grupo importante de gente que está haciendo fuerza y trabajando para que este proyecto prospere. Sí, sí. Para que le llegue el apoyo que necesita, como todo emprendimiento nuevo, novedoso, que es costoso, que no es venir a instalarlo y ya está. Que va a haber mucha gente agradecida seguramente, que hay mucha gente que se está enterando de qué es un trastorno mental y que, como decíamos, nadie está exento. Así que yo rescato tu presencia, gracias por venir. Muchas gracias por la Hay invitación. mucha gente no, al contrario, mucha gente que te va a agradecer, te van a empezar a llegar mensajes, te van a entrar mensajes al Facebook,
y realmente de un gran aporte para nuestra gente que es muy humilde pero ahora tenemos una franja importante, empezamos con los más, después nos fuimos a la clase media y mucha gente también que en realidad hoy nos ve muchísima gente porque le hablamos así, como hablamos recién, hablamos de trastornos mentales, no estuvimos hablando de gripe A. No. Y lo hicimos de una manera que yo creo que la gente lo puede entender. Y eso la gente a la larga siempre nos termina agradeciendo en la calle y donde ya te vas a dar cuenta. Así que bueno, te reitero mi agradecimiento en nombre mío, de todo nuestro equipo que ve acá, que son estos muchachos que me acompañan. Muchísimas gracias. La gente que está arriba en los controles, que trató de buscar los mejores perfiles. A ver, fíjate el sábado cómo fue. A ver si tuvieron suerte. Y bueno, espero que esto prospere y que seguramente en un tiempo no muy lejano podamos hablar y por qué no, venir con alguno de tus pacientes, ¿no es cierto?, a charlar, a que no, lo que podamos interactuar con ellos, así que queda abierta la invitación. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por su tiempo, fue un programa difícil, pero muy, muy productivo y me deja una reflexión. Que voy a volver y voy a cerrar con esto. Acá nadie tiene la culpa. Los padres no somos solamente los padres los que tenemos la culpa. Hay un montón de factores y entre ellos podrían estar los padres. Hay factores biológicos, orgánicos, psicosociales, medioambientales, genéticos. Así que, bueno, espero que se haya comprendido el mensaje del programa de hoy. Les agradezco por habernos soportado esta hora y pico y Dios mediante nos vemos el martes que viene por un tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestros niños, adultos, mayores y adultos mayores. Que tengan una muy buena semana. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.